La escóbula de la brújula. Y nos vamos de ahí al taller del pintor para hablar de un estilo poético, bueno, pues que mezcló textos, imágenes, ¿no? Y que la verdad, bueno, pues parece como que sea una cosa pues de mediados del siglo XX o de principios del siglo XX, ¿no? Con Apollinaire. Pero los caligramas es un estilo que ya se hacía tiempo atrás, ¿no, Marcos? Sí, David, yo siempre lo he dicho, si quieres inventar algo nuevo, mira a ver si la tradición griega está inventado o los egipcios lo han inventado ya, porque hay cantidad de cosas que han inventado los griegos y concretamente los caligramas se conoce desde el año 300 a.C., un tal Simias de Rodas al que se le atribuyen formas hechas con textos que incluso, bueno, pues dan a entender de lo que se está hablando, haciendo coincidir lo que es la idea del texto con la forma exterior del mismo, ¿no? Es decir, son poemas visuales y se le conoce a este tal Simias el poema Huevo o Ovo, que es como lo titula, que tiene una forma extrañísima de lectura, puesto que no es de izquierda a derecha, que es la forma occidental de leer, puesto que empieza su forma de lectura es en espiral desde el centro hacia la periferia. Es decir, bueno, esto tiene unas connotaciones pues un tanto sobrenaturales en cuanto a la idea y concepción de la vida para los griegos, que era la forma de la espiral, que ya estaba, bueno, pues contemporáneo de Euclídedes, con la geometría, y es, bueno, pues una forma muy, muy novedosa de construir este tipo de poemas. Tiene como otro ejemplo que veo, que os he traído también al taller del pintor, que lo vamos a ver en la página de La escóbula de la brújula, la página de Facebook, que es un poema que tiene la forma de una doble hacha, y en la que está dedicada y habla de Epeios, que es el constructor del caballo de Troya, y que este texto se ofrece este instrumento se ofrece a la diosa Atenea, y entonces ahí tenemos dos momentos y dos ejemplos clave de cómo el texto coincide con el propio contenido del mensaje de ese texto. Si avanzamos un poquito más en la historia, podemos encontrarnos ejemplos también muy, muy, muy bonitos en la caligrafía árabe, pues a partir de la muerte de Mahoma, con estas versiones del Corán en la que, bueno, hay textos realizados con ese instrumento que se llama el cálamo, que es una caña cortada en bisel, que son una maravilla. Quiero decir, de eso ha bebido muchísimo los grandes manuscritos medievales de lo que es la tradición árabe, de formar con esas líneas que hablan con esos poemas que hablan, por ejemplo, de el animal que trae a la vista, y pues son leones rampantes, garzas, tigres, y son una verdadera maravilla. Entonces, a partir de esa facilidad de hacer coincidir el texto con la imagen, pues todo esto se ha ido utilizando en el Renacimiento. Y bueno, pues he traído al taller del pintor un autor que a mucha gente le sonará, Guillaume Apollinaire, porque él fue amigo de grandes autores y pintores de las vanguardias históricas como Picasso, Rousseau, Chagall. Y bueno, pues este hombre es curioso, porque yo, tirando del hilo, he visto que murió de una forma, fíjate, muy, muy joven, con la pandemia esta de gripe, que llamaban la gripe española. Sí. Y entonces, claro, de repente me he quedado estupefacto, porque he visto que en 1918, a causa de todo este tipo de... Dime, Juan Ignacio. La gripe española, que no tenía nada que ver con España. La gripe española, pero que no tenía nada que ver por España, porque veréis, como era un país neutral, aquí es donde los médicos y los científicos más estudiaron este tipo de gripe, ¿no? Pero nada más que por eso, la gripe esta tuvo su origen en Estados Unidos, en Kansas, y vino con los soldados que venían a la Primera Guerra Mundial. Nada más ni nada menos que eso, ¿no? Entonces se llevó por delante entre 20 y 40 millones de personas, o sea que se dice pronto. Pero me he quedado también bastante asombrado
que ha habido varios artistas. Otto Warner, arquitecto, también murió en el 1918. Coleman Moser, que también murió en ese mismo año. Gustav Klimt murió de esta misma gripe. Egon Schiele, también austriaco, también murió en el mismo año de esta misma gripe. Bueno, el propio Apollinaire, y bueno, como dato, uno de los niños de Fátima, Jacinta Marto, también murió de esta gripe, ¿no? De todas maneras, Marcos, recuperando un poquitín lo que es la esencia de estos caligramas y ese recorrido que estás haciendo a lo largo de la historia, desde un periodo helenístico hasta principios del siglo XX, que es Apollinaire, hoy en día podemos pensar, o cuando vemos uno de estos caligramas, ¿no?, que son dibujos hechos con los textos, podemos pensar que eso casi encaja más directamente con el surrealismo. Con el surrealismo, efectivamente, David, porque ¿qué pasa a principios del siglo XX? Estamos buscando recursos, están buscando los artistas recursos para cargarse lo que se ha hecho hasta ahora. Es decir, vamos a inventar el cubismo, todos los ismos que te puedas traer a la memoria, vamos a dinamitar todo lo que es la construcción, tanto en la poesía, en la literatura, como en las artes plásticas, y Guillaume Apollinaire se puede decir que fue un alborotador cultural de primer orden, puesto que él no solamente acuña y escribe y hace este tipo de poemas, junto con otros libros como Alcoholes, Poemas a Luz, o este drama de surrealismo que se llama Las tetas de Tiresias, que es una obra surrealista bastante notoria, sino que ahí realmente él utiliza una cosa que ya está inventada para poner de manifiesto que existe otra forma de escribir, vinculando la forma con la propia literatura, es decir, haciendo convivir estas dos cosas, e incluso algunas imágenes llegan a contradecir lo que el texto dice, ¿no? Entonces, pongamos por caso que ahí en el libro que él titula de 1918, escrito en el propio año de su muerte, Caligramas, que tiene un subtítulo que se llama Poemas de la paz y de la guerra, ya que estábamos en las propias coordenadas de la Primera Guerra Mundial, y tiene absolutamente una experimentación formal absolutamente demoledora, ¿no? Además, es presente también de la escritura automática surrealista. Esto es muy importante, porque estamos hablando de que ya nos vamos a entrar un poco en la forma, en una forma paranormal de escribir. Yo podría decir que esto, muchos mediums incluso han tenido esta forma de escribir para captar cosas del subconsciente, para traer a la realidad cosas que no están a la vista, y él pues las pone de manifiesto con este tipo de escritura. Se buscó mucho, además, André Breton, que dijo lo del dictado del inconsciente, es decir, dar rienda suelta a tus sueños, a tu parte más inconsciente, para transmitirlo, o bien a través de juegos literarios, como llamaban El cadáver exquisito, o bien a través de la escritura automática, que luego dio pie también pues a toda esa inmersión del surrealismo, que era otra forma de concebir la realidad. Precisamente, una realidad inquietante la que ellos querían, y por eso los caligramas son una especie de cubismo literario, es decir, es un poco transformar y cambiar los modelos clásicos que había en aquel momento, tanto de la literatura como del arte. Claro. Y entonces, él, por ejemplo, Apollinaire, creo que es el primero que acuña el término surrealismo, ¿no? Surrealismo, claro, es decir, pero a raíz de esta obra de teatro, las tetas de Tiresias, ¿no? Entonces era un escandalizador totalmente. Sí. No, claro que tenemos que entender todo ese mundo de progreso de todo el final del siglo XIX, ¿no? ¿A dónde nos había llevado? Es decir, había un fracaso estrepitoso. Hombre, en España nos llevó a... Bueno, entre otras cosas, desemboca todo aquello en una Primera Guerra Mundial que cambia completamente la mentalidad europea. ¿Qué es lo que se propone el artista? Creo, por lo menos sucede en la literatura, y creo que Marcos estará de acuerdo con esto. Hay que buscar canales nuevos de expresión, porque los de la razón y los del sentimentalismo nos han llevado al fracaso. Efectivamente. Entonces, ¿qué buscamos? Entonces, los tíos, a través del dadaísmo, sobre todo, que es la primera arte, la primera vanguardia, que es totalmente suicida. Es decir, Tristan Tzara, además, estaba más para allá que para acá. El dadaísmo, su objetivo es destrozar lo que había y dejar todo limpio para que empezaran a construir de nuevo. Y que el surrealismo, y eso se ve en el manifiesto de Breton, no es una manera de hacer arte, es una manera de vivir. Claro, lo que se propone en el surrealismo, efectivamente, es unir
el lado consciente y el inconsciente, el sueño y la vigilia, lo racional y lo irracional, en una realidad superior. No olvidemos, esto me lo escriben mucho los alumnos, lo del surrealismo. No, el surrealismo significa por encima de la realidad en francés. Entonces lo que se busca es una realidad superior, en la que el ser humano, y Breton lo dice muy claro, dice, cuando el hombre cumple 20 años, cuando el mundo moderno ha perdido ya la capacidad de imaginar. La imaginación se ha inhibido. ¿Qué es lo que propone el surrealismo? Rescatar esa capacidad de imaginar la vida y a través de esa imaginación crearla, que tenemos en la infancia, que pero con un palo podemos hacer pues una metralleta, una pala o lo que nos dé la gana. Pero siempre rescatando las posibilidades del subconsciente, claro, como columna vertebral de la creatividad. Es decir, que tenemos que estar conectados siempre a nuestro subconsciente y hacer convivir los dos hemisferios, es decir, derecho e izquierdo, claro, razón, intuición. Son hijos de ese mundo de la revolución del siglo XIX tecnológica, en la que todo lo que no sea racional se desprecia absolutamente, que no había pasado ni la Ilustración. Pero bueno, ese desprecio lo estamos también viviendo ahora. Todavía lo sufrimos. Claro, él se da cuenta de que quien no está en contacto con su inconsciente no está en contacto con la fuente de todo el arte. Y se pretende volver a eso. Es que hay algunos movimientos literarios precisamente de aquella época que llegaron a, digamos, a rozar de alguna manera lo verdaderamente incomprensible. No olvidemos, por ejemplo, a mí me ha venido a la cabeza el caso de Robert Grillet, por ejemplo. El caso de Robert Grillet hace una literatura absolutamente desprendida de lo que es la literatura tradicional, incomprensible prácticamente, pero que precisamente busca el inconsciente porque se busca la repetición y el detalle como elemento fundamental. Bueno, pero pensad, por ejemplo, en aquella manifestación dadaísta que hubo en Alemania que acabó el linchamiento, en la que entraban para empezar a través de un urinario. En aquel mundo de grandes museos. Entraban a través de un urinario y llegaban a un sitio donde había una niña prepuber vestida de comunión y recitando poemas sexuales. Eso, al burgués de la época, imaginaos lo que era. Y luego entraban en un patio donde había una escultura de madera de Max Ernst que había que romper. Entonces te daban un hacha para que la rompieras en pedazos. Y luego llegabas al final de todo y había una piscina llena de sangre, que no era sangre, con una peluca de mujer y un despertador. Bueno, y esa era toda la exhibición. Y los lincharon. Tuvieron que cerrar porque se las echaban encima, porque su intención era sacudir. Se buscaba la provocación. Claro, sacudir de manera constructiva. Es decir, vamos a acabar con esto y vamos a empezar otra vez, ¿no? Bueno, pues para ir un poquito rápido. Sí. He traído, pues algunos ejemplos que podéis ver en la página de Facebook. Hay un poema precioso, formando la Torre Eiffel. Hay una frase que dice Apollinaire, para expresar esta forma de cargarse la estructura del poema y de lo que es la sintaxis de las frases. Y dice: cuando el hombre quiso imitar el andar, creó la rueda, que no se parece en nada a una pierna. Así hizo surrealismo sin saberlo, ¿no? Entonces está jugando continuamente a romper la estructura de lo que es la construcción de la poesía normal. Bueno, pues tiene verdaderas preciosidades en cuanto a formar animales con esas frases, con ese texto. Hay un caballo que trota, hay un retrato precioso que me he molestado en traducir del francés y es del propio de 1917, en 1918, en la que aparece una mujer con un sombrero y todas esas palabras recorren esa silueta. Y dice: reconócete, esta bella persona eres tú, bajo el sombrero, tu cuello exquisito, y esta es, en fin, la imperfecta imagen de tu busto adorado, visto a través de una nube. Un poco más abajo está tu corazón, que late, ¿no? Todo esto es una imagen de un busto escrito con letras, y aparece la paloma también apuñalada en el surtidor. Pero bueno, para resumir, os quiero decir que todas estas cosas, luego el sistema puede decir que las abduce y las utiliza para sí mismo. Quiere decir que hay unos intrépidos creadores que se lanzan a la piscina sin agua, crean, escandalizan al personal, son alborotadores, pero luego todas estas cosas, amigo, en el diseño, por ejemplo, de los logotipos actuales desde 1950 hasta la actualidad, se ha usado mucho lo que es el caligrama, pues para hacer verdaderos logotipos. ¿Para qué? Para que hacer coincidir, claro. Hay un estudio de diseño, según me está señalando ahora mismo Miguel, en la que la creación de todo este tipo de
logotipos, tipografías, etcétera, forma una figura humana en la que la letra E forma una boca y se traga una A. Hay otro cartel que pone exit, en que las X forman unas patitas que va hacia una puerta. Es decir, todos estos argumentos se utilizan ¿para qué? Para que nosotros podamos memorizar el mensaje rápidamente con un enganche visual. Marcos, a raíz de un poco de lo que has dicho, vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a hacer un sálvame de luz de la época, de Apollinaire. Tú has hablado de la palabra provocación, escandalizar. En aquel momento, en 1911, en el Louvre, desaparece una obra importantísima y acusan a 2 personas. Y 2 personas que tú acabas de citar. ¿Estuvo Picasso implicado en esto? Pues la verdad es que sí lo estuvo. Sí lo estuvo porque ya, como hemos dicho antes, tanto Apollinaire como Picasso fueron amigos, y parece ser que la Gioconda de repente, como no tenía la trascendencia que hoy tiene, y estaba pues puesta junto con otros cuadros sin ninguna protección, y un buen día pues desaparece de allí. Los vigilantes la echan en falta y bueno, pues creían que la habían utilizado para el estudio de fotografía, como en otras ocasiones se habían hecho con otros cuadros. Pero de repente, claro, salta la voz de alarma de que no está la Gioconda. Previamente, Marcos, ya había desaparecido figurillas ibéricas del Louvre. Entonces, y Apollinaire también estaba metido junto con un amigo suyo. Efectivamente, lo que dice Jesús es cierto, puesto que la policía empieza a cerrar el cerco y a atar cabos, y que 4 años antes, en 1911, desaparecen 2 figurillas de arte ibérico, que un belga, no recuerdo el nombre ahora mismo, roba. Guéry Pierret, exactamente, roba, y acaban en el estudio, no sabemos por qué, de Picasso. Vale. Entonces Picasso las compró. Es que no está claro. Todo esto lo sabemos, ¿sabes por qué? Por la churri de Picasso en aquel tiempo, que se llamaba Fernand, que hace una serie de diarios en la que aparece esta situación, ¿no? Estas estatuillas ibéricas, poco más tarde se sabe que inspiran el cuadro de las señoritas de Aviñón, que es el inicio del cubismo. Pero lo que pasa es que resulta que se quieren rápidamente deshacer de ellas, tanto Apollinaire como Picasso, la quieren tirar al Sena, ni más ni menos, y entonces se arrepienten al final y dicen, pero coño, ¿cómo vamos a tirar al Sena? Que esto es una obra de arte y tal. Y entonces, anónimamente, Apollinaire quiere venderlas en el mercado negro y tal. Entonces es ahí cuando les pillan. Entonces, claro, como había este precedente 4 años antes de la desaparición de la Gioconda, claro, lógicamente detienen a Apollinaire, y pocos días más tarde, un mes más tarde, detienen también a Picasso. A Picasso y a Apollinaire les someten a un careo, y dice Picasso, joder, pues yo no lo conozco, yo no conozco a este tío. Que es lo que se suele decir en estos casos. Sí. De Apollinaire, que me suena. De Apollinaire se lo oía por ahí una voz de fondo, cabrón. Y luego, por lo visto, pero al final no fueron ellos. No fueron ellos. Fue un tal Vicenzo Perugia, antiguo trabajador del Louvre, que pues la había sustraído, se la lleva ni más ni menos que a la Galería de los Uffizi en Florencia, y porque realmente el director de esta galería se pone en contacto con el Museo del Louvre y intenta vender el cuadro. Entonces ahí es cuando se destapa todo y ya lo sueltan y tal. Pero bueno, es que en realidad es que tiene tela.